8, versículo 20, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Muy bien, lo leemos todos juntos. Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Puedes tomar su asiento? Tome su asiento. Yo se los leo en la traducción viviente. Dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Esto es lo que deberíamos hacer cada día. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Amén. A todos aquellos que contradicen la palabra de Dios es porque están en completa oscuridad. Y si usted ve el título ahí, ¿verdad? Sola Escritura, y ve la imagen ahí de Martín Lutero, ¿verdad? Con sus amigos, clavando las 95 tesis. Y escuché una historia, ya iremos a la historia de Martín Lutero, de las 5 solas. Pero en una ocasión, se cuenta que hace unos años un grupo de luteranos alquiló una iglesia, una catedral en San Luis, Missouri, una catedral católica, para hacer una junta, una reunión, y el sacerdote dice que lo saludó con el siguiente comentario, y el sacerdote le dijo: nos complace prestar la catedral, por favor no claven nada en las puertas esta vez. Amén, ¿entendieron? Muy bien, yo creo que hay que ir al contexto. Vamos a ir a la historia y luego se las cuento de nuevo. Entonces les dijo que no clavaran nada en las puertas esta vez. Y entonces, ¿qué son las 5 solas? Creo que nosotros las hemos hablado, las hemos recalcado. Son principios bíblicos que nosotros lo creemos y que no fueron inventados en el siglo XVI, como muchos dicen, sino que pues esto es escritural y lo podemos demostrar. Entonces creemos, ya los hermanos cantaban, ¿no?, acerca de la Escritura. La Escritura es la fuente para cada uno de nosotros. Entonces 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma. Y durante la Reforma protestante, y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores protestantes que entraban en contraposición con la doctrina romana. Y la palabra latina, sola, significa en español solo o solamente. Y por eso nosotros decimos sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Entonces, estas 5 solas son las que estaremos hablando en octubre. Y la razón, bueno, creo que ya le hemos dicho la razón por qué las enseñamos en octubre, ¿no? ¿Por qué? Se les olvidó. Yo les pregunto nuevamente, ¿qué se celebra el 31 de octubre? Halloween. ¿Quién dijo Halloween ahí? ¿Sí? Y ese es el problema grande de nuestra cristiandad hoy en día. Y por eso dice Paul Washer que nuestras iglesias cristianas necesitan nuevamente ser evangelizadas. Entonces la Reforma llega tarde a cada uno de nosotros, 200 años más tarde, ¿no?, después de la conquista, porque lamentablemente entró la conquista, entró el catolicismo, pero después vinieron los reformadores. Entonces lo que se celebra es el día de la Reforma, ¿verdad? El día de la Reforma. Lógico que el mundo celebra el Halloween, y lamentablemente entre ellos muchos cristianos, ¿verdad? No, pero yo me he visto de angelito, dicen uno. Pero está celebrando Halloween siempre. Sí, de Spider-Man. ¿De qué más? De Superman, de Batman. Bueno, ese no es el tema hoy. Podemos hablar acerca de Halloween si usted desea. De hecho, yo estaba pensando que el 31 de octubre deberíamos juntarnos aquí como iglesia y por lo menos ver la película de Martín Lutero. Todos juntos aquí. Eso deberíamos hacerlo, en vez de ir a pedir dulce. Muy bien. Entonces el 31 de octubre se celebra para nosotros los cristianos la Reforma protestante.
donde nosotros proclamamos a viva voz las 5 solas. Entonces, si nosotros pudiéramos ver las 5 solas, si la comparáramos con un edificio, y no sé si el hermano Pablo tiene ahí la fotografía, pero si nosotros la comparáramos con un edificio, la base de ese edificio sería ¿qué? La sola escritura, ¿verdad? La sola escritura. Entonces, habrían 3 bases sosteniendo este edificio, que sería sola gracia, sola fe y solo ¿qué? Solo Cristo. No sé si se puede, sí, ahí está ya, ¿verdad? ¿Sí lo puede ver? Entonces, si nosotros comparamos estas 5 solas con un edificio, la base sería la sola escritura. Y es lo que dice Pablo en 1 Corintios, que la base, el fundamento ya está puesto. Y nos hace la invitación a cada uno a ver cómo nosotros sobreedificamos sobre esa base, que la base es Cristo. Entonces, si nosotros la comparamos con un edificio, tendría 3 pilares o 3 fundamentos sosteniendo estas verdades, que es la sola fe, la sola gracia y solo Cristo. Y el pináculo sería, ¿qué sería? Solo a Dios la gloria. Amén. Solo a Dios la gloria. Entonces, si nosotros la comparamos con eso, entonces ya dijimos que la palabra latina de solo significa lo mismo en español, solo o solamente. Y hoy vamos a ver la historia de Martín Lutero, ¿verdad? No solamente la historia, más que todo vamos a ir a la escritura, porque nosotros creemos en la sola escritura. Y cuáles son los beneficios para cada uno de nosotros como cristianos. Jesús decía en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, es lo que decía Jesús. ¿Dónde encontramos la salvación? En las escrituras. Jesús apelaba a las escrituras, el apóstol Pablo apelaba a las escrituras, Pedro apelaba a las escrituras, todos. Y este texto que hemos leído, incluyendo en el Antiguo Testamento, Isaías ya estaba diciendo que nosotros debemos estar atentos a las escrituras. Isaías capítulo 8, versículo 20, el que hemos leído, yo leo el 19 también para ustedes, y dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Entonces, Isaías está haciendo una pregunta ahí. O sea, en vez de consultar, porque más adelante dice, consultará a los muertos por los vivos, en vez de consultar a los muertos, ¿por qué no consultar al Dios de la Biblia? A ese que debemos consultar. Ya los muertos pues nada saben, dice el Salmo, ¿verdad? Ya están muertos, nada saben. Entonces, ¿a quién debemos recurrir nosotros? A Jesús. En el versículo 20 hace una exclamación y dice, a la ley y al testimonio. Entonces, ¿cuál es la ley? La palabra de Dios. ¿Cuáles son sus testimonios? La palabra de Dios. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿quién fue Martín Lutero? Mi niño todavía lo confunde con Martin Luther King. Entonces, no son los mismos personajes, ¿verdad? Entonces, Martín Lutero, que nació en 1483 y murió en 1546. Y lo que comenzó como una simple protesta, ¿no? Y la protesta se dio por la venta de indulgencias. ¿Usted recuerda eso? Por Juan Texel o Johann Texel, el que vendía las indulgencias. ¿Por qué? Porque el Papa León X quería reconstruir la Basílica de San Pedro. Y entonces no tenía suficiente dinero, pero para recolectar dinero empezó a vender indulgencias. Ese fue el detonante, ¿no? de la reforma. Entonces,
Pero nosotros podríamos hablar acerca de todas estas, o el trasfondo histórico acerca de todo esto, antes de que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la catedral de la puerta de Wittenberg. Nosotros podemos ir muchos años antes. Ya antes de eso habían existido prerreformadores. Entre ellos estaba Pedro Baldo, de donde vienen los valdenses. Estaba Juan Wycliffe, estaba también Juan Hus y estaba Savonarola, que era un italiano. Pero ¿qué pasó con todo esto? Bueno, la Iglesia Católica en ese entonces era una máquina, ¿no?, de demoler o desaparecer a todos aquellos que no estaban de acuerdo con ellos. Pero todos estos hombres lo que querían era que se llevara nuevamente todo a la Escritura, porque todo se había salido de control, había opulencia. Y yo les leeré algo que encontré aquí, se los leo rápido, y me gustaría leerles mucha historia acerca de esto. Martín Lutero, que ya les dije cuando nació, después de lo que se conoce en la historia como la cautividad babilónica del papado, que duró 72 años, 1309-1377, el gran cisma papal. Bueno, si alguien no ha escuchado acerca del gran cisma papal, es cuando todo sucedió en Aviñón, ciudad de Francia. Es decir, el papado fue trasladado a Francia porque los franceses querían el poder. En Aviñón, la ciudad de Aviñón. Entonces allí surgió un papa, otro papa en Roma. Al fin habían 3 papas al mismo tiempo. La pregunta es cuál de los 3 era el elegido por Dios, si hay sucesión apostólica, según ellos. Ahí se rompe, ¿no? Y de hecho no se puede comprobar también anteriormente acerca de lo del papado de Lino y todo esto. Y nosotros podemos ver aquí el gran cisma papal que duró 39 años, 1378-1417. Durante esos oscuros años, los líderes de la Iglesia Católica Romana vivieron en la ostentosidad, el desenfreno sexual y el abuso de poder. Amén. Entonces había mucho abuso, que todavía lo hay, ¿verdad? Que todavía lo hay. Y entonces, y es por eso de que la pedofilia existe mucho, y por eso deberían mejor casarse, ¿no? Así podrían reducir todo eso. Uno de los precursores de esa época fue el Papa Bonifacio, y ahí estaban los Borgias también. Antes del León X estuvieron los Borgias, que fueron de los peores, ¿no? Y que tenían hijos por fuera. Entonces, bueno, uno de los precursores de esta época fue el Papa Bonifacio VIII, 1294-1303. Varias veces apareció ante los peregrinos vestido con trajes imperiales, gritando: yo soy César, yo soy emperador. Según se reporta, su corona papal contenía 48 rubíes, 72 zafiros, 45 esmeraldas, 76 perlas grandes. Este fue el mismo papa que emitió la famosa bula papal Unam Sanctum, en la cual declaraba: es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice, porque lo convenía. Pero usted va a la Escritura y usted no encuentra tal cosa, y por eso es que nosotros proclamamos la sola Escritura. Si no está en la Escritura, por abusos y excesos como estos dentro de la Iglesia Católica Romana, los cuales afectaban toda la vida en toda Europa, se escucharon voces que pedían un cambio, pero esas voces rápidamente silenciadas por la maquinaria romana. Dios en su providencia envió a Lutero, quien vivió en un tiempo oportuno para que produjera esa gran revolución que se ha llamado la Reforma Protestante. Amén. Y como les decía, antes de Lutero habían prerreformadores, y siempre me viene a la mente la historia de Juan Hus, que cuando fue quemado en la hoguera, porque Juan Hus también apelaba a que nosotros éramos salvos solamente por la fe. Amén. Solamente por fe. Y no por los dogmas que se había inventado el hombre.
Entonces este hombre fue quemado en la hoguera y cuando lo estaban quemando en la hoguera, una de sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Ya se los he dicho yo. Juan Hus, en sus últimas palabras, dijo, ahora están quemando a un ganso, pero dentro de 100 años nacerá un cisne que no lo podrán quemar. Amén. Dentro de 100 años nació Martín Lutero. Entonces, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Hoy se cumplen 507 años. Y nosotros nos estamos enterando hasta hoy. Y en nuestros países latinos, hace como 5 años ha empezado la reforma, ¿no? Y por eso es importante que cada uno de nosotros, es nuestra responsabilidad, predicar la palabra de Dios. Ir a la historia. Entonces, ¿y por qué el 31 de octubre? ¿Sabe cuál es la crítica para esto? Martín Lutero escogió el día de las brujas, dice. Bueno, hay un propósito con esto, ¿no? Hay un propósito, porque el 1 de noviembre es la víspera de Todos los Santos, ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces el propósito de Martín Lutero es que cuando todos llegaran a la catedral, el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, vieran, y más que todo era un llamado a los académicos. Martín Lutero lo que quería era un debate con todos aquellos académicos acerca de las bases escriturales, porque lo había escrito en latín. Entonces el pueblo del vulgo no podía leer latín, entonces él lo que estaba haciendo era un llamado a todos los académicos. Y por eso lo hace el 31 de octubre, para que cuando lleguen el 1 de noviembre todos lo puedan ver. ¿Y qué se celebra eso? El 1 y 2 de noviembre. El día de los finados, ¿verdad? Los muertos. A los que ustedes van a florar todavía. $80 el ramito de flores, ¿verdad? 150, ¿verdad? Y para ofrendar no quiere dar ni $1. Pero esa es otra cosa, hermano. Muy bien. Entonces, esa es la razón por la cual Martín Lutero clava el 31 de octubre las 95 tesis, de las cuales también le piden que se retracte más adelante, lo veremos. Y nada más, las 95 tesis, quiero tocar nomás dos tesis. No vamos a tocar las 95. Pero, por ejemplo, la número 82. Se los leía también la vez anterior. Dice esta tesis. ¿Por qué el Papa, dice, escuche bien, por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más justa de todas las razones, si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? Es decir, bueno, si él tiene tanta caridad y él tiene el poder de sacar todas esas almas del purgatorio, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué tiene que estar cobrando? Que lo haga, ¿no? Y entonces, la tesis número 86 dice, del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Amén. Muy bien, ahora les podría leer otras, pero ahora más adelante vamos a ver cómo también estas cosas se han metido dentro de las iglesias evangélicas. Hoy tenemos, si me permiten, hoy tenemos 2 horas. Yo les dije el año pasado que iba a ser 2 horas, pero hoy sí lo voy a hacer. Así que el miércoles 17 de abril del año 1521, ya habían pasado varios años, recuerden nada más que Martín Lutero escribe
él tiene un viaje a Roma donde ve todo el desenfreno que había en Roma y se vuelve desilusionado, ¿no? Y empieza a trabajar. Luego le dan a que exponga el libro de Romanos. Y cuando se topa con Romanos capítulo 1, versículo 17, él empieza a entender de que el justo por la fe vivirá. Amén. Y entonces esa es una de las solas que estaremos tratando también, solamente por fe. Pero pasaron muchas cosas, me voy a adelantar, pero el miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue llevado ante las dietas de Goro. Entonces, lo que significa la palabra dieta, lo hemos dicho, es una asamblea, es una junta ante la asamblea de Goro, una asamblea imperial compuesta por las autoridades de los principales del Sacro Imperio Romano Germánico. Ante su primera comparecencia esa noche, a Lutero se le pidió que se retractara de sus escritos y de 41 tesis que había escrito. Aparte de sus libros, querían que se retractara de 41 tesis. Entonces se le pidió que se retractara, le preguntaron si eran de él, se los pusieron en una mesa. Entonces le preguntaron si eran de él los escritos, él dijo que sí, pero que para la segunda pregunta pidió un tiempo y le dieron 24 horas. La otra era que si se retractaba de lo que había escrito, ¿te retractas o no te retractas? Entonces, al día siguiente, jueves 18 de abril, Lutero compareció ante el tribunal, ahora con una asistencia mucho mayor, y dio una amplia respuesta en alemán. Pero luego se le pidió que lo hiciera en latín. Su interlocutor, Johann Bonn, lo interrumpió en algún momento de su respuesta y le comunicó que no había respondido la pregunta que se le había hecho. La pregunta era simplemente si se retracta o no. Bueno, Lutero en primera instancia, él pensaba que le iban a dar espacio para poder él exponer todo lo que había escrito, ¿no? Pero no le dieron esa oportunidad, simplemente le dijeron, no, te hemos llamado para que digas si te retractas, sí o no. Entonces, Dios predica en todos lados. Yo pensé que era el del pan. Y este es un testimonio también acerca de cuando mi papá predicaba en Ocicala, ¿no? Para todos los que son de allá de Morazán, y predicaba allá en el desvío de Ocicala. Y esto no venía en el sermón, pero predicaba y entonces él estaba diciendo que el evangelio se iba a predicar por todos los medios, por el cielo, por los mares. Y alguien le dice, pero ¿cómo se va a predicar por el cielo? Y entonces de repente pasó una avioneta predicando el evangelio. Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno. Entonces, Dios tiene sus hijos por todos lados. Bueno, vamos a continuar. Entonces a Lutero se le llama para que se retracte, que diga un sí o un no. Entonces Lutero respondió, ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo daré una sin cuernos ni dientes, y es esta. Yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios porque es tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de la Escritura o por razones evidentes. Me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Y sigue diciendo, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero retractarme viendo que no es seguro o justo ir y actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Es lo que dijo Martín Lutero. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros en ese momento? Entonces, una de las cosas que podemos resaltar aquí es que Martín Lutero dice, yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios porque es tan claro como el día que ellos
han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. Bueno, yo les iba a traer un listado acerca de las contradicciones papales, pero dije yo, va a ser muy largo para los hermanos. Pero usted puede ir a la historia y cuando está un papa dice una cosa, el otro dice, pero ellos dicen que son infalibles, pero se contradicen entre sí. Y entonces por eso Lutero decía, pero ¿cómo puedo confiar en ustedes si se contradicen, no? Se excomulgan el uno al otro. Entonces no podemos confiar en el hombre. Esta fue la manera como Lutero afirmó el principio de sola escritura. Cuando Lutero habló de su conciencia es prisionera a la palabra de Dios, estaba haciendo referencia a algo que aún dentro de círculos ortodoxos de la cristiandad ha sido olvidado hoy, y es que nosotros no podemos obligar a la conciencia de otro por preceptos no encontrados en la palabra de Dios. Nosotros creemos que la palabra de Dios es la única fuente de guía para el creyente. No creemos en otra, ¿no? No creemos en otra. Las opiniones y tradiciones de los hombres no nos obligan, las decisiones de concilio no nos obligan, las bulas papales no nos pueden obligar, los credos no nos obligan, las confesiones de fe no nos obligan a obedecer de manera universal, si éstas no están de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, si cualquier confesión de fe, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no nos obligan a obedecerla. A menos que se adhieran a la palabra de Dios. Entonces, solo la palabra de Dios ata la conciencia del hombre. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para obligar a la conciencia, solamente la palabra de Dios. Y para la época de Lutero, la Iglesia Católica Romana había introducido una serie de tradiciones religiosas no avaladas por la palabra de Dios, que los feligreses estaban obligados a cumplir. ¿Escuchó eso? Estaban obligados a cumplir. Entonces, hasta el día de hoy es lo mismo. Yo les leeré de alguien que se llama Ignacio de Loyola. Probablemente ustedes lo han escuchado. Un soldado, sacerdote de la Compañía de Jesús. Dice lo siguiente. Ignacio de Loyola dice: debemos estar siempre dispuestos a creer que lo que nos parece blanco es en realidad negro, si la jerarquía de la iglesia así lo decide. Es decir, si usted ve que algo es blanco, pero la iglesia le dice, la iglesia católica en este caso, ¿no? Si la iglesia le dice, no, eso es negro, entonces va a ser negro, usted tiene que aceptarlo. Usted tiene que aceptarlo. Entonces, eso se llama, eso vendría a ser como un suicidio intelectual. Es decir, usted tiene intelecto propio, ¿no? ¿Cómo puede entender las escrituras? Si usted está viendo que algo es blanco y otro le dice, no, eso es negro, entonces es negro, ¿no? Bueno, así pensaba Ignacio de Loyola y muchos, ¿no? Que lo que diga la iglesia, eso tiene que ser. No importa lo que diga la escritura. Bueno, si la escritura dice otra cosa, pues no importa lo que diga la iglesia. Entonces, ¿por qué nosotros no creemos en todos estos dogmas extrabíblicos? Porque no están amparados, ¿no?, por la Biblia. Por ejemplo, en el año, recientemente, ¿no?, el año pasado, 2023, el Papa firmó la Fiduciam Supplicans. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué significa eso. Y la Fiduciam Supplicans es aquello que nada más sobre la doctrina católica que permite a los sacerdotes católicos bendecir a las parejas en situaciones irregulares, le llaman ellos. ¿Pero cuáles son estos? Bueno, son las parejas homosexuales o las parejas del mismo sexo. Entonces, no, ¿esto va contra la escritura? Sí, va contra la escritura. Yo podría mencionarle muchísimos ejemplos aquí, y entre ellos creo que hay un sacerdote que dice, qué aburrido ser protestante. ¿Saben por qué dice eso? Qué aburrido ser protestante, no tener ningún modelo, nomás a Cristo, dice.
Como que si Cristo no fuese suficiente. Y Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros en Cristo estamos completos. No nos hace falta nada. Amén. Qué aburrido ser protestante porque no tienen ningún modelo, solo a Cristo. ¿Y qué más queremos? Él es todo para nosotros. Amén. Yo podría ponerle muchos ejemplos acerca de declaraciones de sacerdotes, declaraciones papales que van en contraposición de la palabra de Dios, como por ejemplo el Papa Francisco ha dicho por menos en 2 ocasiones que el gran fracaso de Cristo fue la cruz. Pues la Escritura nos dice que allí, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Fue una victoria, no un fracaso. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 también dice, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Fue una victoria, no un fracaso. Ha declarado también de que todas las religiones llevan a Dios. ¿Va en contraposición de la Escritura? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Lutero lo que procuraba era devolver las Escrituras a su lugar primario, ya que la iglesia había colocado el magisterio de la iglesia por encima de la palabra de Dios, o al mismo nivel, el magisterio y también las tradiciones. Esto no ha cambiado el día de hoy. Sigue lo mismo, ¿no? Y por eso nosotros creemos que la Iglesia Católica es irreformable, no se puede reformar. Después de que Lutero y todos los que siguieron a Lutero protestaron en contra de aquellos dogmas antibíblicos, lo que hicieron ellos es una contrarreforma, haciendo el Concilio de Trento, donde en vez de revisar lo que estaban enseñando, impusieron otras cosas más. Por eso creemos que es irreformable. Pero la iglesia cristiana debe de estarse reformando, y por eso hay un lema de entre los reformadores que dice: la iglesia reformada siempre se está reformando. Nosotros deberíamos estarnos reformando cada día, ir a las Escrituras, revisar lo que nosotros enseñamos, revisar lo que creemos, si es bíblico o nos estamos desviando. Porque nosotros señalamos allá, ¿verdad? Pero también está sucediendo dentro de nuestras congregaciones. Nos estamos desviando de la palabra de Dios. En el texto de Marcos capítulo 7, versículo 13, vaya conmigo. Porque muchas veces nosotros ponemos las tradiciones por encima de la palabra de Dios. No solamente los católicos, sino dentro de muchos círculos cristianos. Lo que diga el pastor, eso va a ser, dice. Sí, es cierto que ya no tienen un papa, pero ahora tienen un pastor que se cree infalible. Vayan a Marcos capítulo 7, versículo 13, donde Jesús delata a los fariseos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 7, versículo 13, les dije, ¿no? Lo vamos a leer. ¿Lo tiene ahí? Dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué invalidaban? La palabra de Dios. ¿Por qué? Por sus tradiciones, ¿no? Sus tradiciones. Mira, hermano, ahí por mi casa pasan unos, yo no sé qué son, pero vestidos de, aquí pasaron la vez pasada también, ¿verdad? Como de indios, quién sabe qué se visten. Pero bueno, el punto aquí es que los vi en la Santa Cecilia, creo que se llama, la que está aquí en la Normandy, ¿verdad? Y está otra aquí en la Vermont. Y hacen un sincretismo religioso, hermano. Es decir, hacen una mezcla entre lo pagano y la cristiandad.
Y yo digo, ¿pero qué tienen que ver todos esos bailes con la cristiandad? ¿Dónde están los párrocos de esas iglesias para enseñarles la palabra de Dios? ¿Dónde? Igualmente pasa en las iglesias. Hoy ya no se llaman iglesia cristiana, no, hoy se llaman cristotecas, se llaman una, ¿verdad? Usted entra ahí y hay como una disco hoy, ¿no? El púlpito ha desaparecido, ya hablábamos de los hermanos. Los reformadores pelearon, lucharon por llevar el púlpito al centro y predicar la palabra de Dios. Y hoy en día, ¿la estamos quitando? Es una vergüenza, ¿no? Sí, dieron la vida por esto. Y nosotros también tenemos que pelear por la palabra de Dios. Entonces es lo que quería Lutero hacer. Y no solamente él, sino que todos los reformadores que le siguieron. Y ahora es nuestra responsabilidad de predicar esta palabra de Dios. El texto de Marcos que hemos leído, ¿no? Que invalidan la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Bueno, nosotros tenemos que revisar esto cada día para no caer en lo mismo, ¿no? No poner la tradición por encima de las escrituras. La realidad es que hay muchas cosas en todas las denominaciones que corresponden a tradiciones. Y nosotros debemos de estar revisando esto. Lutero respondió el día de su defensa ante la asamblea en Worms: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Rechazando así declaraciones de concilio, bulas que contradicen la revelación de Dios. Es importante resaltar que cuando los credos y las confesiones de fe coinciden con la palabra de Dios, esas declaraciones nos exigen una cierta obligación, pero su autoridad no está en ellas, sino en la palabra de Dios que las ampara. Es decir, si una confesión de fe está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces sí la podemos obedecer. ¿Sí me entiende? Pero si contradice la palabra de Dios, no estamos obligados a someter nuestra conciencia a ella. De hecho, cuando Pablo le escribe a Timoteo, y vamos a ir a Timoteo capítulo 3, versículo 15. Timoteo capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Lo vamos a leer. Y Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es la columna y baluarte, ¿no? ¿Lo tiene? Primera de Timoteo, yo estoy en segunda. Vamos a primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Eso es la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos de sostener esta verdad, pero cuando nosotros diluimos la palabra, ya dejamos de ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene esa responsabilidad de mantener esta palabra de Dios pura y santa, ¿no? Que se la transmitamos, así como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, así como yo la recibí, se las transmito. Entonces, según la he aprendido, dice el apóstol Pablo, la palabra es lo único que puede cambiar la mente del ser humano. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar el corazón. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar la sociedad. La palabra de Dios es lo único. La palabra de Dios es la que me sostiene, la palabra de Dios es la que me da vida, la palabra de Dios es la que me da aliento, la palabra de Dios me da consuelo, y ya lo cantaban los hermanos, ¿no? La palabra de Dios es lo único. Y la palabra de Dios también es como un martillo, ¿no? La palabra de Dios es como una plomada. Ahí ya no nos gusta mucho a veces, ¿no? Que nos martille, que nos digan nuestros errores. Entonces nosotros debemos de creer en la palabra de Dios. Y vamos a adelantarnos porque el tiempo aquí se va rápido. O me dan hasta las 6. Nadie decía amén. Bueno, Edras, si usted lee Edras, dice que él leía desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía.
Nosotros no aguantamos ni una hora. Sola escritura nunca fue un asunto de escritura o tradición. La Santa Palabra o la Santa Iglesia, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, ha funcionado en el contexto en el cual la Biblia es considerada como el libro dado a la Iglesia, la comunidad de la fe, de la cual es formada y guiada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el intérprete de la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y quiénes tienen el Espíritu Santo? Todos aquellos creyentes, ¿no? Que han creído en Cristo. Entonces nosotros, dice Juan que nosotros tenemos la unción del Santo, el cual nos hace entender, nos enseña las cosas. Entonces entendemos de que no podemos interpretarla por nuestra... Ya veremos estos textos. Pero cada uno de nosotros debe someterse a la palabra de Dios. Lamentablemente, pues esto, lo que sucedía lo que sucede, mejor dicho, en la Iglesia Católica se ha introducido también dentro de las congregaciones cristianas. Hemos dejado a un lado la Escritura y ahora nos movemos solamente por emoción. Ahora nos movemos quizás por nuestras tradiciones. A mí, y yo personalmente, hermano, a veces me molesta cuando viene gente, hay a veces gente que nos visita o a veces gente, bueno, ya que ha crecido en el Evangelio, ¿no? ¿Y sabe qué es lo que me preguntan? ¿Y ustedes son de tal concilio? Dice. Y yo les digo, no. Es que yo ando buscando este concilio porque ahí nací, ahí me crecí. Bueno, el punto de esto es que a veces amamos más los concilios que la palabra de Dios, aunque el concilio esté equivocado. ¿Sí me entiendes? No importa, es que yo ahí me crecí, ahí estaba. Yo era del concilio latinoamericano, dice. No, yo en las asambleas. ¿De cuál era usted? Príncipe de paz, dice. Y a nosotros nos vienen buscando porque a veces piensan que somos del príncipe de paz de esa denominación, ¿no? Le pertenecemos al príncipe de paz. ¿Sí? Sí, hermano, ya dejemos a un lado esas cosas, ¿no? Centrémonos en la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos interpretar la Escritura a nuestro antojo o alegorizarla, que es lo que hace el catolicismo, ¿no? O en muchos círculos cristianos también. Mucha alegoría, ¿no? Y entonces eso da espacio que se interprete como ellos quieren. No, para mí significa esto, para mí lo otro. No, la Escritura tiene una sola interpretación. La verdadera interpretación de la palabra la da el Espíritu Santo. Sola Escritura. El principio de sola Escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. Este fue un principio que los reformadores levantaron junto con el principio de Sacra Escritura o Sagrada Escritura, con su propio intérprete, el Espíritu Santo que inspiró la palabra, ilumina la mente del creyente. Ese Espíritu Santo es que los ilumina. Entonces yo lo voy a llevar a una cita donde el apóstol Pedro nos invita, ¿no? a que nosotros podamos ver quién es el intérprete. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Escuchó eso, verdad? Entonces, ¿cuál era la acusación para Martín Lutero? Porque el Papa ya reconoció de que lo que Martín Lutero hizo fue bueno, dice. Dio un gran paso Martín Lutero al poner la Biblia en manos de todos los creyentes. Eso lo dijo él. Lo cual es cierto, ¿no?
O la crítica venía y decía, no, pero es que si la pones en mano del pueblo la va a interpretar a su antojo. Bueno, nosotros también hemos enseñado acerca de esto. La palabra de Dios no es de interpretación privada, es decir, no es de interpretación personal. Yo no puedo decir esto para mí significa tal cosa y el otro hermano va a decir esto para mí significa esto otro. No. Y entonces, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo entonces? Bueno, cada creyente tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el intérprete. O sea, nosotros no la interpretamos a nuestro antojo. El Espíritu Santo que está en cada creyente nos ayuda a entender la Escritura. Nos da luz para que nosotros podamos entenderla. Entonces, las Escrituras no son asuntos de interpretación personal. Ninguna persona debería decir, para mí esta porción significa esto, y contradiciéndose con otras, ¿no? Con otras opiniones, porque no es un asunto de interpretación personal. Las aplicaciones pueden variar, pero el texto debe significar lo que significó para su audiencia original. Las Escrituras provienen de una revelación divina. De ahí provienen. O sea, ningún escritor las escribió porque él quiso tener una revelación propia de Dios. No, fue Dios en su gracia y en su misericordia quien se la reveló. Entonces, nosotros podemos ver esto. Muy bien, vamos a adelantarnos. Sola escritura. Hay muchas implicaciones acerca de la sola escritura. Y yo lo llevaré a un salmo. Ya leímos en Isaías, ¿verdad? A la ley y al testimonio. Entonces a eso debemos estar atentos nosotros, a la ley y al testimonio. Si no hablaren o anduviesen conforme a ella, es porque no les ha amanecido, dice Isaías. Pero vamos a ir al Salmo capítulo 119, versículo 105. Salmos capítulo 119, versículo 105. Este es un salmo precioso que habla acerca de la palabra de Dios. Todo el salmo habla de la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Salmo 119, versículo 105. Usted ya se lo sabe, ¿verdad? ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Así. Entonces esta palabra es la que nos alumbra a cada uno de nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo lo llevaré también al Salmo 19. Vaya conmigo ahí al Salmo 19. Vamos a leer el Salmo capítulo 19, que también habla acerca de la palabra, de la perfección de la palabra de Dios. Salmo capítulo 19, búsquelo conmigo ahí. ¿Lo tiene? Vamos a leer del 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta. Esta es la ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Entonces nosotros podemos ver, y en el versículo 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro, afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Entonces esta palabra para cada uno de nosotros es viva, es eficaz. En esta palabra tenemos todo. No necesitamos un magisterio, no necesitamos una tradición que tampoco la pueden comprobar, porque usted cuando les pregunta, pero es que la tradición de los apóstoles, y le pregunta, ¿cuál tradición? La asunción de María. Pues no lo creían los apóstoles. Usted va a la Escritura y no lo encuentra. De hecho, yo aquí traigo una hoja de algunos dogmas. Se los leo rápido. Por si alguno de ustedes está haciendo eso también, ¿verdad? Que fueron años tardíos, ¿no? Años después de que el canon se había cerrado. Canonización de los santos, de los muertos. 995 después de Cristo.
ya muchísimos años más. Celibato del sacerdocio, 1079 después de Cristo. El rosario. ¿Alguien hizo el rosario? El padre Rabasi dice que con un rosario te puede salvar. Entonces, ¿para qué murió Cristo, pues? ¿Para qué? Si yo me puedo salvar por otras cosas, entonces. Indulgencias, que es por la que empezó la reforma, ¿no? La venta de indulgencias. Bueno, y le iba a traer otro libro acerca del precio de las indulgencias. Cada pecado tenía su precio. Si usted robaba, eran tantas liras. Si usted violaba a alguien, tantas liras. Y así. Hacían mucho dinero. Las indulgencias, 1990. Transustanciación, 1215 después de Cristo. Purgatorio, 1439. Pero los apóstoles no predicaban de esto. Sí, el hecho de que no estaba como un dogma no significa que no existía, dicen ellos. Pues no lo pueden comprobar. Purgatorio, 1439. Infabilidad papal, 1870. Inmaculada Concepción de María, 1854. Asunción de la Virgen María, 1950 después de Cristo. Y la tradición declara como de igual autoridad como la Biblia, la tradición declarada como de igual autoridad con la Biblia por el Concilio de Trento, 1545 después de Cristo. El Concilio de Trento se llevó como una contrarreforma en 1545. Entonces, yo podría hablar de muchas cosas acerca de esto, de la veneración de los santos, de la, ¿cómo se llama? Cuando salen a pasear ahí a la calle, ¿cómo es que se llama? Las procesiones, ¿no? Ya me imagino al apóstol Pedro y al apóstol Pablo cargando ahí un palo, ¿verdad? Y muchos de ustedes todavía le piden ¿a quién le piden? San Judas Tadeo, y me llamaron, le contaba el testimonio de unos hermanos. Me llamaron para que rentara aquí el local y me dicen, le vamos a pagar tanto y no es que no rentamos. Sí, es que queremos hacerle, le debemos todavía no me sé todas esas cosas. Le debía como un favor, ¿no? a San Judas Tadeo. Pues le digo, nosotros no creemos en eso. Sí, no, pero un padre me dijo que allá se lo habían permitido, no sé dónde. Y le di 2,000 no sé cuánto, me dice. No estaría mal para usted, me decía. Bueno, yo le contaré todas esas historias, hermano. Y la vez pasada me llamó una señora y me dice, ¿usted es el pastor? Sí. ¿Será que nos puede oficiar un servicio para un funeral de un familiar? Y creo que se los conté a unos hermanos. Le digo, sí, está bien, nomás dígame el lugar y cuándo. ¿Pero cuánto cobra? Me dice. Pues nada, le digo yo, no cobramos nada. Entonces me dice, si es que el sacerdote me iba a cobrar 600, me dice. Y luego dice que los diezmeros somos nosotros, ¿no? Y entonces se dice, no se preocupe, nosotros no cobramos. Es más, nosotros recogemos una ofrenda y se la llevamos. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas. Y nosotros no podemos caer en lo mismo, no podemos desviarnos de la palabra de Dios. Y el salmista aquí está diciendo de que, es más, el salmista dice, la suma de tu palabra es verdad. Me adelanto. El Concilio de Trento de 1546 afirmó que la tradición oral tenía tanto peso como la tradición escrita de la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? La tradición oral. Y si bien es cierto que el apóstol Pablo habla acerca de esa tradición oral, pero esa tradición oral después quedó escrita aquí en la Escritura, ¿no? Y se cerró el canon. Ahí está.
lo que creían los apóstoles. Usted puede ir a ver y leer el credo apostólico o el credo niceno y se va a dar cuenta de lo que creían. No creían en todas estas cosas que se han inventado hoy. Les estaba leyendo, dice, el Concilio de Trento de 1546 afirmó que la tradición oral tenía tanto peso como la tradición escrita de la palabra de Dios. La iglesia hablaba entonces y habla hoy del peso que la tradición tiene a la par con las escrituras, algo que a los reformadores les parecía inconcebible. La Enciclopedia Católica afirma lo siguiente: las Sagradas Escrituras, escuchen lo que afirma, las Sagradas Escrituras, por tanto, no son la única fuente de revelación que Dios haya dado a la iglesia. A la par con las Escrituras está la tradición, a la par con la revelación escrita está la revelación oral. Dado esto, es imposible estar satisfecho con la Biblia solamente para la solución de todas las interrogantes relativas a los dogmas. Para ellos es imposible estar satisfecho solamente con la Biblia. Y por eso necesitan el tripié que le llaman ellos, ¿no? 3 cosas: las Escrituras, la tradición y ¿cuál más? El magisterio, que también se contradicen, ¿no? Esto fue el primer campo de controversia entre los teólogos católicos y los reformadores. En este punto, la Iglesia de Roma no ha variado su posición. El punto número 9 del catecismo, y nuestro hermano Lenilson me ha mandado algunas cosas ahí del catecismo. Yo tengo también el catecismo, ¿no?, de la Iglesia Católica. Lo hemos comprado con el hermano, lo estudiamos, lo revisamos. Aquí no venimos a hablar algo que nosotros no hemos leído. Y no lo traje porque pues traía muchos libros hoy. Pero si usted quiere ir conmigo, podemos ir a leer lo que hablan acerca del bautismo, de la transustanciación, de la asunción de María. El punto 9 del Catecismo Católico hoy afirma: la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Es lo que dice. Es decir, esta palabra de Dios, si no está el magisterio para ellos y si no está la tradición, esta palabra de Dios no tiene validez. El Salmo 138, versículo 2, es muy claro en cuanto a cuál es el verdadero veredicto de Dios. Dice el Salmo 138, versículo 2: has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu palabra sobre todas las cosas, sí, esta palabra está por sobre todas las cosas. Es la única. Es la única. Muy bien. Sola Escritura juzga a la iglesia y sus maestros y no al revés. Es decir, nosotros no podemos estar juzgando a la Biblia nos juzga a nosotros. La palabra de Dios nos juzga a cada uno de nosotros. Sola Escritura requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de verdad. Sola Escritura debería volver a ser, ellos le llamaban el grito de batalla, le llamaban ellos. Y sola Escritura debería volver a ser el grito de batalla para nuestras generaciones. Sola Escritura. No hay más. Sola Escritura. Muy bien, vamos a un texto que leía nuestro hermano Pablo y con ese concluimos. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Usted se sabe ese, ¿no? ¿Recuerda ese? Vamos entonces a ese texto. Capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Hagamos una pausa ahí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y nosotros hemos enseñado acerca de esto y creemos que toda la Escritura, verbal y plenaria, toda, que es total, toda la Escritura es
inspirada, exhalada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esa es la palabra de Dios. Entonces nosotros concluimos con esto, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y lamentablemente hoy muchos niegan la inspiración escritural. Muchos creen que la escritura parcialmente es inspirada y otras partes no. O muchos niegan la palabra de Dios. Entonces es nuestra obligación y nuestra responsabilidad predicar la palabra de Dios. Muy bien, antes de, bueno, ya terminamos aquí, nos vamos a quedar ahí. Y la próxima enseñanza yo les traigo el catecismo. Pero hoy quiero recomendarles dos libros que hablan acerca de las olas. Y tenemos uno que es de Miguel Núñez, Enseñanzas que transforman el mundo. No sé si lo tiene. Ahí está, ¿verdad? Enseñanzas que transforman el mundo. Y otro que se titula De vuelta a Cristo, Daniel Puerto. Entonces, si usted lo puede conseguir, hablan acerca de las 5 solas. Y no solamente eso, sino que hablan acerca de los 5 puntos calvinistas. Entonces, usted los puede adquirir. Ya, yo sé que usted puede. Estos libros están a un precio cómodo para que nosotros los podamos obtener. Yo sé que nosotros a veces invertimos dinero en otras cosas, pero esto, hermanos, lo podemos obtener nosotros. Así que adelante en Cristo, no nos desviemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única fuente de verdad. Jesús dice en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la única que nos da salvación. Que Dios les bendiga a todos. Dios le bendiga.